Yo le bendiga a todos, amados hermanos, ustedes que me van a escuchar. Es un privilegio de estar con ustedes en este momento que el Dios nos permitió de tener vida para estar con ustedes, para compartir ese privilegio momento, ese hermoso momento. La lectura de hoy lo tenemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Lo vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, desde el versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestra mano. Amén. El tema que tenemos es la victoria. Está segura. Hoy sabemos que muchas veces muchos están enfrentando una guerra espiritual. Muchas veces muchísimas personas están viviendo una guerra dentro del cuerpo, dentro de su casa, una forma de guerra que están viviendo. Pero siempre Dios le van a entregar esa victoria. Tenemos que tener la certeza que Dios nos dará la victoria. Porque en la historia que estamos leyendo, vemos como David estaba enfrentando a un gigante que se llamaba Goliat. Goliat pensaba que él iba a ganar la victoria, pero Goliat ni siquiera se imaginaba que Dios, con él, el adversario que él tenía enfrente no era David, era Dios. Y David era siervo de Dios. David tenía una comunión con Dios. David era el amado de Dios. Aleluya. Es para decirte, si ya tú estás con Dios, tu victoria está asegurada. No importa si tú estás peleando con un cáncer, con una enfermedad grave, si tú estás peleando con un diagnóstico que te den lo médico, desde que tú estás con Dios, tu victoria está asegurada. Quizá tú no estás peleando con un adversario físico, con un adversario que tiene un buen cuerpo. Quizá tu batalla es espiritual. Quizá tú estás peleando con una enfermedad, peleando con una situación. Tú tienes un desafío, peleando con un duelo, porque a veces tú tienes que saber que tú no estás solo, la batalla no llevas tú, porque lógicamente David era inferior a Goliat, lógicamente porque Goliat era bien entrenado para hacer frente a cualquier batalla, a cualquier pelea, a cualquier situación. Lógicamente David ni siquiera tenía entrenamiento, sabía manejar una espada, porque cuando Saúl les dio la armadura, David tuvo que quitar esa armadura porque era demasiado pesado. La batalla que tenemos muchas veces no son lógicas, sino son espirituales, porque sabemos que el que tiene costumbre con Dios, el siervo de Dios, el que siempre llega delante de Dios antes mismo de pelear la batalla, tiene la victoria, porque Dios nunca deja en vergüenza a sus hijos. Es por eso que tenemos que estar siempre con Dios, buscar la presencia de Dios.
una cosa que me emociona mucho es que en la Biblia Dios dice que el corazón de David agradaba a Dios. David tenía un corazón que complacía a Dios. Así tenemos que estar en los momentos de la victoria. Tenemos que llevar nuestro Dios primero, porque ya no es sin razón que David estaba tan segura de su victoria, porque él sabía, el que estaba con él es el poderoso de Israel, el rey de los reyes. Es el que estaba con David, y hoy en día tenemos que tener el rey de los reyes con nosotros. Cuando estamos enfrentando la situación con certeza, sin dudar, tenemos que decir, que afirmar, que confirmar que ya tenemos la victoria, porque Dios está con nosotros. Porque como podemos ver en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9, Dios nos dice: no desmayes, no temes, y sea valiente a donde quiera que estaremos, Dios estará con nosotros. Hoy, en cualquier lugar tú te encuentras, en cualquier situación, no importa si tú encuentras en un lugar afuera, en un país extranjero, Dios siempre va a seguir estando contigo. Tú solamente tienes que confiar, tú solamente tienes que saber que ya esta pelea es tuya, que después de pelear la batalla, después de esa batalla, tú llevarás tu victoria, porque tu Dios no te va a dejar solo. Porque no importa lo que tú estás atravesando, porque sabemos, todos tenemos procesos, todos tenemos batalla. Pero la pregunta es: sin Dios podrás tú ganar, sin Dios podrás tú enfrentar. La respuesta lo sabemos todos: sin Dios que nada podemos hacer, porque Dios es el único, el poderoso, el que siempre gana, el que por amor a nosotros mandó a su Hijo unigénito Jesucristo a morir para nosotros en la cruz. Aleluya. Y si andamos con Dios, obedecemos a Dios, estamos más que victoriosos. Quizá a veces pasamos por una situación, en el momento que pensamos, las cosas no llegan, no es porque Dios no quiere, es porque Dios hace las cosas a su manera. Dios solamente cumple con su voluntad. Muchas veces para ganar la batalla, tú no tienes que decidir primero. Tú tienes que primero ir ante de Dios para decir: que Dios, que sea tu voluntad. Pero yo sé que esta pelea, esta batalla, lo ganaré. Aleluya, porque es Dios que sabe, es Dios que decide. Dios tiene el control de todo, el control de nosotros. Dios sabe, si Él nos dejó en esta situación, es porque, aleluya, que vamos a llevar la victoria, que vamos a ser victoriosos, porque Dios sabe a dónde llega nuestro límite. A dónde llega nuestro límite, porque muchas veces lo que necesitamos en nuestra vida es Dios. Que sea lo que podemos enfrentar, Dios no solamente nos va a dar la victoria, sino Él tiene la última palabra, porque como Dios, aleluya, había usado a David para matar a Goliat, así Dios va a seguir venciendo los gigantes que tú tienes enfrente, que sea lo que sea. Y la clave para ganar, para asegurar tu victoria, es tener fe en tu Dios, de saber que tu Dios nunca te dejará, tu Dios siempre estará a tu lado, tu Dios siempre
te haría vencer, porque Él es el vencedor, de igual manera que Él había vencido la muerte, que el Espíritu Santo lo había resucitado. Dios no nos dejó huérfano como Jesús dijo, porque Jesús dijo en San Juan 26:14, que Él nos mandará el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos va a guiar, el ayudador. Y si leemos su palabra, podemos ver que más lejos en Corintios, donde Él dice que somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Qué significa? Que Dios habita dentro de nosotros. Si estamos de acuerdo con Él, haciendo su voluntad, obedecerle, no hay victoria que no podemos ganar con Jesús, con Dios, porque Dios siempre está contigo. Sigue creyendo. Tú tienes que también forjar tu intimidad con Dios para que tu victoria sea segura, para que Dios te abre. Porque como podemos ver en el libro de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, dice la palabra: cosas que ojos nos vio, oreja no oyó, cosas que nunca había subido al corazón humano, Dios lo revela a quien Él ama por el Espíritu, y el Espíritu escudriña todo hasta el profundo de Dios. El Espíritu Santo sabe todo lo que hay en el corazón de Dios. A veces, cuando estamos enfrentando una batalla, tenemos que pedir al Espíritu Santo su consejo. ¿Qué es lo que tú me aconsejas? ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque muchas veces no es bueno de intentar de ganar la batalla naturalmente, porque en cualquier situación no tenemos que intentar nada, sino ir delante de Dios para pedirle qué hacer. Dios, estoy en esta situación, yo sé que eres tú que me va a dar la victoria, y ya está firmada tu historia, porque siempre Dios estará a su lado para ayudarte, siempre Dios estará a tu lado. A veces cuando viene enfermedades, hasta en tu casa, tú tienes que consultar a tu Dios, declarar. Lo más importante es de declarar, porque Dios dice en su palabra, Proverbio 18, versículo 21, la muerte y la vida están al poder de la boca. Cualquiera que tú escogerá, tú comerás su fruto. Tú tienes que declarar, porque Dios te ha dado el poder, el dominio, la autoridad para declarar. Desde ante la batalla tú tienes que declararte que yo soy vencedor, porque yo sirvo un Dios que nunca falla. Así tú vas a asegurar tu victoria, que sea lo que sea la situación, enfermedad, discapacidad, lo que tú estás enfrentando. Dios te va a ayudar. Tú eres un vencedor. Y muchas veces el truco que usa Satanás es desanimarte, susurrar al oído que tú no eres nadie, nunca tú no lo lograrás. Pero tú tienes que estar firme, quedarte en la palabra de Dios, porque sabemos que somos príncipe y princesa, porque nuestro Padre es Rey. Aleluya. Es por eso que Dios dice en su palabra, San Mateo 6:33, buscad primeramente el reino y la justicia de Dios. Las otras cosas vendrán por la añadidura. Tenemos que saber, si tenemos que buscar el reino, es porque tenemos un reino, porque Dios,
porque pertenecemos a ese reino. Somos príncipe, princesa, aleluya, y tenemos autoridad y la victoria es nuestra. Y también el peligro que a veces nos impide la victoria es de conformarnos como hijos de Dios. Como hijos de Dios no podemos conformarnos con la realidad, conformarnos con una situación que viene la enfermedad. Sí, estoy enfermo. No podemos conformarnos con eso, porque sabemos que tenemos la autoridad